Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bienvenido, gracias por conectarte. Antes de empezar, quiero hacerte la invitación a que puedas compartir esta transmisión con otros para que otros también puedan escuchar la palabra. Sé que cada uno de nosotros en nuestra propia página tiene amigos, ¿verdad? Que no conocen al Señor o que se ha apartado. Y mira qué manera tan fácil de poder compartir la palabra. Solo le das share ahí al Facebook o al Instagram y automáticamente puedes estar compartiendo la palabra del Señor. Estamos viviendo en días malos, días peligrosos, y hay mucha gente que anhela esa palabra y tú la puedes compartir muy fácil en estos días, solamente presionando un pequeño botón en tu teléfono. Amén. Vamos a, gloria sea al Señor, a empezar la prédica de esta noche, y vamos a leer en Primer Libro de Reyes, capítulo 8, versículo 64. Dice la palabra del Señor: aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, al cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño. Nótese. Y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Ahora, yo quisiera también leerlo en la versión NBV, porque aquí es donde me voy a enfocar. La versión NBV dice: como una medida provisoria para los holocaustos, para las ofrendas de grano y para la grasa de las ofrendas de paz, el rey santificó el atrio que está frente al templo del Señor, porque el altar de bronce era demasiado pequeño para lo que había de sacrificarse. Quiero llamar tu atención a la parte del principio de esta versión NBV que dice: como una medida provisoria. Ahí vamos a estar enfocados. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos y adoramos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar en tu casa. Te pedimos que por favor nos ayudes, que tú nos guíes, Señor, y que nos puedas hablar por medio de tu hermosa palabra, que tu palabra pueda tocar nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, si te acabas de conectar, te instamos a que compartas esta transmisión para que otros puedan también escuchar la palabra del Señor. Amén. Volviendo a la porción bíblica que leímos, Primer Libro de Reyes, capítulo 8, versículo 64. Mira lo que está hablando. Dice que el rey Salomón, y para los que no saben, el rey Salomón edificó un templo hermoso para Dios, un templo extraordinario. Parte de ese templo que Salomón edificó es esa famosa pared al muro de los lamentos que aún vemos en fotos, en videos acerca de Israel, o aquellos que pues han podido ir ahí y verla en vivo, ¿verdad? O verla en persona. Entonces, ese templo lo edificó Salomón. Era un templo grande, hermoso, maravilloso. Pero dice la palabra del Señor que él tenía que ofrecer tantos sacrificios que no cabían en el altar. Entonces por eso dice que él tuvo que preparar otro lugar, ¿verdad? Entonces, y la versión que leí, NBV, dice, Nueva Versión Viviente, dice como medida provisoria. En otras palabras, como algo circunstancial, algo que se hizo por las circunstancias que se atravesaba. O sea, no era algo que como originalmente se había diseñado, pero que por lo que estaban atravesando tenían que acontecer. O sea que hubo que ser algo que se hizo improvisado, ¿verdad? Entonces el tema de esta noche es altares improvisados. Gloria sea al Señor. Altares improvisados. Hashtag altares improvisados. Entonces, ahí lo que pasó era de que Salomón una vez más estaba ofreciendo muchos sacrificios de animales. Pero dice que como eran exagerada la cantidad, era una cantidad grande, entonces ya no pudieron caber en el altar del templo que había sido precisamente diseñado para ofrecer aquellos sacrificios. Entonces Salomón, cuando vio que los sacrificios eran demasiados, que ya no se podía hacer todos en el altar del tabernáculo, perdón, del templo, o el tabernáculo, el templo de Salomón como se conoce,
Entonces Salomón tuvo que hacer algo, tuvo que improvisar, ¿verdad? Y por eso le he titulado este mensaje Altares Improvisados, porque era algo que tuvo que improvisar, eran altares que se tuvieron que hacer por las circunstancias que se atravesaban en ese momento. Entonces Salomón podía hacer dos cosas. Salomón podía decir: tenemos demasiadas ofrendas, tenemos demasiados sacrificios, entonces mejor ya no sacrifiquemos tanto, ya no demos tanta ofrenda, ya no matemos todos esos animales porque ya no caben en el altar. Pero Salomón entendió que Dios era digno de presentar todas aquellas ofrendas. Salomón entendió que Dios merecía que le presentaran todos aquellos sacrificios. Entonces, lejos de cancelar, lejos de dejar de adorar o darle menos adoración a Dios, porque no se podía dar todas en el altar que estaba en el templo, lo que hace él es de que tiene una idea y prepara un lugar aparte de, in addition to the actual altar, he prepares something else, another altar. Otro altar prepara para seguir presentándole ofrendas a Dios, para seguir presentándole sacrificios a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice que él agarra y en otro lugar empieza a ofrecer esas ofrendas, empieza a dar esos sacrificios. ¿Por qué? Una vez más, porque el lugar donde usualmente se hacía estaba lleno, no se podía, estaba lleno, no se podían ya más. Entonces mira qué lindo que Salomón dice: ok, como le quiero dar adoración a Dios, como quiero alabar a Dios, quiero bendecir a Dios, quiero ofrecer sacrificio delante de Dios, pero no lo puedo hacer en el altar que está en el templo. Escucha esto. Entonces dice: voy a construir otro altar, voy a improvisar otro altar. Usualmente lo haría en el templo, usualmente presentaría las ofrendas, pero dice: como no caben en el altar que está en el templo, entonces voy a improvisar, voy a erigir, a edificar, a levantar otro altar donde yo pueda continuar adorando a Dios. Qué interesante. Entonces, como no podía adorar, presentar toda la adoración, porque Dios, para Salomón, Dios era digno de todo eso y más. Entonces él no cesa de adorar a Dios porque ya no cabían en el altar del templo, sino que para no cesar de adorar a Dios, lo que hace es de que construye un altar, hace otro altar como alternativa, improvisa, hace un altar improvisado. Entonces, ¿qué palabra qué enseñanza más hermosa nos da Salomón, de cómo él actuó cuando ya habían demasiadas ofrendas para Dios? Entonces él dijo: yo no puedo salir del templo y dejar de adorar a Dios. Yo tengo más sacrificio para Dios, yo tengo más alabanza a Dios, yo tengo más adoración para Dios, yo tengo más que darle a Dios. Y como no lo puedo hacer en el altar que está en el templo, voy a edificar voy a improvisar otro altar, voy a hacer otro altar para que yo ahí le pueda continuar dando alabanza a Dios, para que ahí le pueda seguir adorando, para que ahí pueda seguir bendiciendo. Y nos da una enseñanza, especialmente en el tiempo que estamos pasando, porque se es difícil podernos presentar al templo y ahí adorar y presentar nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios. Oh amado, pero lo que nosotros tenemos que hacer es aprender de Salomón, y nosotros tenemos que improvisar altares. No podemos quedarnos: bueno, como no puedo ir al templo, pues ya no voy a adorar a Dios, ya no le voy a dar mi sacrificio. Salomón no permitió que eso lo detuviera. Salomón dijo: tengo demasiada adoración, tengo demasiado sacrificio para Dios, y solo porque no los puedo presentar todos en el altar del templo, no significa que yo voy a cesar de adorar a Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer en este día. Solo porque no podemos traer nuestro sacrificio, nuestra adoración al Señor, al altar que está construido en el templo, no significa que nosotros vamos a cesar de adorar a Dios. Ha llegado el tiempo que empecemos a improvisar altares, que empecemos a levantar altares donde quiera que nosotros estemos, y que ahí donde estamos, ahí donde quiera que nos encontremos,
le demos adoración a Dios. Porque Dios no es digno de ser adorado solamente en el templo. Dios no es digno de ser alabado solamente en la iglesia. Dios es Dios en todas partes y Dios merece que le demos alabanza. Y Salomón entendió eso. Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, comprendiendo quién Dios era, dijo: ojo, el que no pueda presentar estos sacrificios en el altar del templo no significa que no los voy a presentar. En lugar de dejar presentar los sacrificios, lo que voy a hacer es de que voy a hacer otro altar, voy a improvisar, voy a hacer otro altar, gloria sea al Señor, y ahí voy a presentar los sacrificios a Dios. Oh amado, nosotros en estos días tenemos que improvisar, tenemos que levantar altares en todas partes, y ahí donde estamos, edificar un altar a Dios, decirle: Señor, esta alabanza, esta adoración no la puedo llegar al templo, esta exaltación a ti, mi oración a ti, mi alabanza, mi cántico, no lo puedo llevar al templo, pero eso no va a impedir que yo te deje adorar. Aquí en este lugar yo levanto un altar y desde este lugar te bendigo y te exalto. ¿Sabe por qué? Porque Salomón entendía que él no podía cesar de adorar a Dios solamente porque no cabían en el altar que estaba en el templo. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia dejar de adorar a Dios, y si no lo podemos hacer en el templo, pues lo vamos a hacer en otro lado. Vamos a empezar a levantar altares en todas partes de la ciudad, en todas partes donde nos encontremos, y ahí donde estamos vamos a empezar a bendecir y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es digno, y aunque no lo podamos hacer en el templo, lo vamos a hacer en las calles, lo vamos a hacer en las casas, lo vamos a hacer donde quiera que vayamos. Vamos a improvisar altares para seguir adorando y bendiciendo a nuestro Dios. Dice esta misma palabra, donde dice el atrio, algunas traducciones lo ponen como patio, que es lo que prácticamente era como un patio. En otras palabras, podemos aplicarlo de esta manera: Salomón se edificó un altar en el patio. Salomón buscó ahí en el patio, hizo un lugar, ahí dijo: aquí vamos a hacer un altar. No puedo llevar estas ofrendas, este sacrificio, no lo puedo llevar al altar que está allá en el templo, pero aquí en el patio voy a levantar otro altar, voy a improvisar un altar y voy a seguir adorando a Dios. Otra traducción, la traducción Hahnemann, la Septuagesima en español, dice que lo traduce el patio o el atrio, lo traduce como aula. Y aula entendemos que es un lugar usualmente donde es una escuela, un salón, ahí donde estamos. Entonces tenemos nosotros que levantar altares para poder seguir adorando a Dios. Nadie nos puede parar, nadie nos puede detener de dejar de adorar a Dios. Señor, es que estoy esperando que aquí tengo mi canto, aquí tengo mi adoración, y llegando al templo te voy a adorar, y claro, y cuando regresemos vamos a hacer una fiesta y vamos a perder la compostura. Pero mientras eso llega, Salomón no se quedó esperando a ver que se consumieran todos los sacrificios y que hubiera espacio en el altar para eventualmente traer el resto de los holocaustos que traía. No, él improvisó otro altar porque dijo: Dios es digno que lo adore ahorita. No voy a esperar que se terminen todos los holocaustos, sino que dice: hoy, ahorita mismo voy a hacer un espacio, según unas versiones en el patio, según otras versiones en el aula. El punto es que él dijo: voy a levantar un altar y voy a adorar a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, querido. No podemos esperar hasta que regresemos al templo, porque Dios es digno de la adoración hoy. Dios es digno que lo exaltemos hoy. Dios es digno que levantemos nuestras manos hoy. Dios es digno que lo bendigamos el día de hoy. Y sí, claro, como ya lo he dicho, vamos a venir a este lugar cuando podamos ya hacerlo y vamos a glorificar su nombre. Pero mientras llegue ese tiempo, vamos a levantar altares provisionales, vamos a levantar altares improvisados. Vamos a improvisar, a decir: ok, aquí no era un altar, aquí no era, pero vamos, lo que no era altar lo vamos a convertir en altares para bendecir a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 19. 13:19. Dice: y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña. Jehová y el ángel, peña a Jehová, y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah y su mujer. La mayoría de nosotros, puedo decir casi todos, conocemos la historia de Sansón y su gran fuerza. Pero algunos desconocen que Sansón nació de una mujer que era estéril.
Y cuando estaba pasando la nación de Israel por un momento difícil, se le aparece el ángel a Manoa, que era el esposo de aquella mujer, padre de Sansón. Entonces, o quien iba a ser padre de Sansón. Y en medio de ese caos que estaba pasando, porque estaban siendo presionados por el enemigo, por ya 40 años, por los filisteos. Y en medio de ese caos, dice la palabra que se le aparece el ángel del Señor a Manoa y le habla, y le dice: tu mujer es estéril, tu mujer nunca ha tenido hijos, pero va a tener hijos. Y en medio de esa circunstancia difícil de opresión, el ángel de Jehová le lleva una palabra a Manoa que le trae esperanza, que le trae gozo, que le trae vida. En medio de la angustia, del caos, Dios le da una palabra que le trae bendición. Porque Dios, en medio de la angustia, en medio de las circunstancias adversas, en medio de la desesperación, Dios siempre va a tener una palabra de aliento para nuestra vida. Yo quiero decirte a ti que estás pasando quizás por problemas de depresión, de angustia, de desesperación, de frustración, quiero decirte que Dios tiene algo para ti. Dios tiene una palabra que te va a dar vida. Dios tiene una palabra para levantarte, para hacerte libre. El Señor te ama y el Señor quiere llenar tu corazón de paz y de gozo. Entonces, ¿cuál era la palabra que le dio el ángel a Manoa? La palabra fue: tu esposa va a tener un hijo. Y ciertamente lo tuvo, y ese hijo fue Sansón. Ahora, lo que me llama la atención, lo que me quiero enfatizar por el tema que estamos tratando, que es altares improvisados. Mira lo que pasa. Dice: y Manoa tomó, en el mismo versículo, tomó un cabrito y ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo el milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Entonces, mira lo que pasa cuando Manoa recibe esa palabra y está en una conversación con el ángel. Él tiene una ofrenda, dice aquí, que era un cabrito, era un animalito. Recuérdate que ese tiempo eso era como se le ofrendaba al Señor. Entonces, mira lo que hace Manoa. Manoa no agarra el cabrito y sale corriendo a buscar donde había un templo, donde había un sacerdote que le presentara ese cabrito, sino que dice ahí: y lo ofreció sobre una peña, sobre una roca. Y dice, ahí lo ofreció. Esa era una roca, por eso dice, mira cómo lo dice: sobre una peña, sobre una roca, sobre una piedra. No tenía nada de especial. No, era simplemente una piedra, pero cuando Manoa se dio cuenta del poder de Dios, cuando Manoa recibió esa promesa de Dios, él agarra el cabrito y dice: ¿cómo lo puedo sacrificar? Mira una piedra y convierte una piedra común y corriente, una piedra, dice, no la especifica, una como cualquier otra. Ahí había una piedra, y lo que hace él es de que pone el cabrito sobre esa piedra y ahí ofrece sacrificio a Dios. Y dice que el ángel de Jehová consumió, o sea, recibió esa ofrenda. ¿Por qué? Porque este hombre, al escuchar esa promesa, al escuchar esa palabra en medio de la angustia, una palabra de bendición, una palabra de esperanza, él no pudo esperar y tenía la ofrenda. Dijo: ahorita la presento. Y convirtió una piedra común y corriente, convirtió una roca ordinaria en un altar para Dios. Improvisó, dijo: esto es una piedra, pero ahorita se va a convertir en un altar para Dios. Y ofreció el sacrificio a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, amado. Tenemos que improvisar, tenemos que levantar altares. De lo que no era altar se va a convertir en altar. Ahí dice, era una piedra, pero él dijo, era una piedra, pero ahora va a ser un lugar de adoración. Era una piedra común y corriente, pero ahora va a ser un lugar de donde se habla, donde se conecta con Dios. Un lugar, y dice la Biblia que ahí hubo fuego, y esa llama, por ahí se fue el ángel. O sea que eso provocó que hubiera una conexión entre el cielo y la tierra. O una piedra ordinaria, común y corriente, pero lo que le hizo especial, lo que hizo que esa piedra fuera extraordinaria, es de que un hombre dijo: aquí voy a ofrecer un sacrificio para Dios. Y lo que va a hacer las cosas, los lugares extraordinarios, no va a ser el lugar donde estén, sino va a ser lo que tú y yo hagamos en ese lugar. Cuando tú y yo empecemos a hacer altares improvisados, de donde miramos
hermosa, como él lo hizo. Aquí hay una piedra, aquí voy a adorar a Dios. Oh, amado, y esa piedra se puede convertir en un lugar de comunicación, un lugar donde se conecta el cielo con la tierra, un lugar común y corriente, un lugar que no tiene nada de especial. Pero cuando un hombre o una mujer de Dios ofrecen sacrificios, a este no es altar, pero lo voy a convertir en altar. Esto solo es una piedra, pero lo voy a hacer un centro de adoración, un lugar donde se conecta el cielo con la tierra. Oh, amado, ese lugar común y corriente se puede convertir en un lugar extraordinario. Ese lugar que parece que no es especial se puede convertir en un lugar donde Dios te hable, donde Dios te visite, donde Dios te bendiga. Esto me trae a la mente aquella historia donde Jacob, dice la palabra del Señor, Génesis 28:18, dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó, o sea, la levantó por señal y derramó aceite encima de ella. Te voy a leer esta versión, que es la versión NBV. Dice: al día siguiente se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había usado como almohada, la paró como si fuera la columna, una columna, para que sirviera de señal de lo ocurrido. Luego derramó aceite de oliva sobre ella. Entonces Jacob se va a dormir, agarra una piedra como cabecera, como almohada, pero cuando él está durmiendo, él tiene un sueño. Y en ese sueño se le manifiesta a Dios. Y dice la Biblia que él mira una escalera que topaba la tierra y topaba el cielo, y que miraba ángeles que subían y ángeles que bajaban. Cuando Jacob se despierta, dice: qué tremendo es este lugar, y yo no sabía. En otras palabras, aquí en este lugar en que estoy durmiendo puede pasar algo tan glorioso. Aquí se puede descender una escalera donde suban y bajen ángeles. Aquí, en este lugar donde estoy, que parece un lugar común y corriente, porque obviamente a simple vista no tenía nada de especial. De lo contrario, Jacob se hubiera percatado que ese era un lugar especial. Pero él se va a dormir porque no tiene nada de especial. Agarra una piedra cualquiera ahí y se acomoda y se duerme. Tiene el sueño, y cuando él se despierta, entonces se percata y dice: qué tremendo, este lugar no tiene nada de extraordinario, no se ve nada especial. Y dice: pero aquí está bien tremendo, porque aquí es casa de Dios y puerta para el cielo. Y ese era un lugar ahí en la intemperie, por eso tuvo que agarrar una piedra. Pero lo tremendo es de que entonces él, cuando se da cuenta del potencial que tiene el lugar donde está, cuando él se da cuenta del potencial que tiene, escucha esto, donde se quedó dormido. Cuando Jacob se da cuenta que el lugar donde está durmiendo se puede convertir en un lugar donde ángeles visitan. Oh, amado, Jacob se despierta y hace algo al respecto. Cuando Jacob se da cuenta que ese lugar donde él se dormía podía ser un lugar glorioso, un lugar terrible, un lugar de puerta para el cielo. En otras palabras, no se había dado cuenta Jacob que en el lugar donde se dormía se podía convertir en una puerta dimensional, en una puerta que lo iba a llevar a otro nivel espiritual, que el lugar donde estaba durmiendo se iba a convertir en un lugar que lo podía llevar a otros grados espirituales, a ver la gloria de Dios. Oh, y dice que con su almohada, pone esta traducción, la pone, la erige, la levanta y le echa aceite y convierte, y ahí, gloria sea el Señor, improvisa, con su almohada hace un altar. Con su almohada hace un altar. Dice: esto es almohada, pero hoy va a ser un altar para Dios. Hoy lo voy a poner de esta manera. Lo levanta, lo erige, lo pone así, dice: y le voy a echar aceite. Era almohada, pero ahora se va a convertir en un altar para Dios. Esta era almohada, pero voy a improvisar un altar de esta almohada, y aquí lo voy a adorar a Dios. ¿Sabes qué, amado? En estos días lo que más necesitamos hacer nosotros es convertir los lugares donde estamos en lugares de adoración. Mira qué importante que es. Jacob no sabía que el lugar donde se dormía se podía convertir en una puerta dimensional. Jacob no tenía ni idea que el lugar donde se dormía se podía convertir en un lugar donde ángeles subían y ángeles bajaban. Pero cuando él se percató, cuando recibió la revelación, convirtió su almohada en un altar. Improvisó.
Oh, ¿qué te parece que ahí donde tú duermes, ahí en tu cuarto, quizás ahí si es una cama, quizás en un sillón, quizás hasta en el suelo, y quizás tú mismo dices, no, pero aquí donde estoy yo, amontonado, o qué sé yo, en una esquina, o quizás en un cuarto grande, pero tú no te has percatado que tú puedes convertir ese lugar donde tú te duermes en un lugar de gloria, en un lugar de bendición. Tú quizás no te has percatado, al igual que Jacob no sabía, se fue a dormir como que nada, pero en la noche tuvo ese sueño, y cuando él se levantó, agarró su almohada y dijo, esto va a ser un altar para Dios. Oh, se llegó el tiempo, amado, se llegó el tiempo de no estar esperando que vayamos al templo, que vayamos al altar que está en el templo, sino que se ha llegado el momento que levantemos esas almohadas y esas almohadas se conviertan en un lugar de adoración, que ese lugar donde dormimos se convierta en un lugar de alabanza y adoración. Ha llegado el tiempo que ese lugar donde dormimos se convierta, por medio de nuestra alabanza y adoración, en una puerta dimensional. Ha llegado el tiempo donde a causa de nuestra adoración, de nuestra alabanza a Dios, se convierta ese lugar donde dormimos, sea un sleeping bag, sea una cama de agua, sea una cama de madera, sea un sillón, sea en el suelo, sea como en mi país, como dicen, un petate, sea en lo que sea. Pero oh querido, aunque parezca algo común y corriente, tú lo puedes hacer en algo extraordinario al convertirlo en un altar para Dios. Que una almohada se podía convertir en un altar, pero eso es lo que hizo Jacob. Y lo que provocó eso, gloria sea al Señor, es de que él vio la gloria del Señor. Empezaron a haber cambios en Jacob. Le cambió su nombre y empezó a darle a Dios victorias. ¿Por qué? Porque él se percató que ahí donde dormía se podía convertir en un lugar de adoración, que ahí donde él dormía se podía convertir en un altar para Dios. Ahí improvisó, dijo, aquí no tengo un púlpito, aquí no tengo bocina, no tengo un micrófono, no tengo una pantalla, no tengo batería. ¿Qué tengo? Una almohada. Pues la almohada la convierte en un altar, y ahí vio la gloria del Señor. Entonces, volviendo a lo que le había acontecido a Manoah, lo que provocó a que Manoah convirtiera aquella piedra común y corriente en un altar para Dios, que improvisara, hiciera un altar ahí, lo que provocó es que él pudo obtener la promesa que Dios le había dado, que era el nacimiento del hijo que le habían de llamar Sansón. Entonces, lo que nosotros provocamos cuando convertimos y empezamos a levantar altares, a improvisar de lo que no era altar, se convierte en altar. De donde no había oración, empieza a haber oración. De donde no había alabanza, empieza a haber alabanza. Lo que vamos a provocar con eso es de que vamos a empezar a conquistar las promesas que Dios nos ha dado. Aquellas promesas que Dios nos ha dado por medio de su palabra, o por medio hemos recibido por medio de una prédica de diferentes maneras. La manera que la vamos a arrebatar, la vamos a obtener, es que empecemos a hacer altares improvisados. De donde no había altar, lo convirtamos en un centro de adoración para Dios, y no tengamos que esperar hasta que podamos ir al templo. Gloria sea al Señor. David también hizo algo similar. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 29. Primer libro de Crónicas 21, 29. Dice, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Mira, pues ahí estaba el lugar que se había designado, el tabernáculo de reunión, que era donde se llevaban los sacrificios, se llevaban las ofrendas. Entonces, versículo 30. Pero David no pudo ir a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Entonces, estaba el tabernáculo de reunión, que era donde llegaban a consultar a Dios, a adorar a Dios, a bendecir a Dios. Pero dice que a causa del temor, porque había una plaga que estaba matando a la gente, lo puedes leer tú. Había una plaga, entonces por miedo a la plaga, David no podía ir al tabernáculo de reunión. No podía ir ahí a llevar su sacrificio, a bendecir a Dios, a consultar a Dios. No podía. ¿Por qué? Por la plaga que estaba matando mucha gente, que había traído temor, justamente como lo que estamos atravesando hoy. Entonces, lo que hace David es de que clama a Dios y le dice, perdónanos, y le revela al Señor lo que tiene que hacer. ¿Y sabes qué es la revelación poderosa que le dio Dios? Que hiciera un altar, que hiciera otro altar aparte del que estaba en el tabernáculo de reunión.
En el tabernáculo de reunión estaba el lugar que había Dios decretado y había asignado y consagrado para que ahí se reunieran y fueran a buscar a Dios. Pero cuando vino esta plaga, vino temor y David no podía ir al tabernáculo de reunión. Entonces clama a Dios y Dios le revela algo. Y lo que le revela es que haga un altar. Mira, entonces Dios lo que nos está trayendo, lo que nos está hablando, lo que nos está revelando a nosotros es de que lo que tenemos que hacer ahorita que no podemos asistir al tabernáculo de reunión y que en muchos hay temor, lo que tenemos que hacer es construir altares. Improvisar altares, hacer altares donde antes no habían altares. Y eso es lo que hizo precisamente David. Dice el versículo 19, Primera de Crónicas 21, 19, dice: entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Versículo 22. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Entonces David le clama a Dios. Dios por medio de un hombre, por medio de un profeta, le revela lo que tiene que hacer. Y mira lo que le dice que haga. Le dice: ve a hacer un altar donde no había altar. Donde no había un altar, improvisa un altar, haz un altar y ahí vas a ofrecer sacrificios. Entonces David atiende a la palabra y Dios quiera, querido, que atendamos a la palabra que el Señor nos está dando. Nos está diciendo que lo que tenemos que hacer es edificar altares donde no habían. Tenemos que improvisar altares, a convertir en altar lo que no era altar. Donde no había adoración, que haya adoración. Donde no había alabanza, que haya alabanza. Entonces Va David, obedece y se encuentra con el dueño de aquel lugar. Entonces él le dice que le dé ese lugar. Ahora, lo que le dice que era la era, era el lugar donde trillaban el trigo, donde lo preparaban, lo limpiaban. Una traducción lo pone, dice: véndeme el lugar donde trillas el trigo. Y versículo 26, primer libro de Crónicas 21, 26. Y edificó allí. ¿Dónde allí? Ahí donde se trillaba el trigo, ahí en la era, ahí en ese terreno. Dice: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces David improvisa un altar por revelación de Dios. Dice: no puedo ir al tabernáculo de reunión, pero puedo ir a este lugar a causa de la plaga, a causa de la mortandad, a causa del miedo. Entonces va y edifica un altar ahí, pero dice que era el lugar donde se trillaba el trigo. Entonces lo más lógico es de que iba a haber trigo, iba a haber toda clase de cosas que se usan, como por ejemplo el arado, iban a estar los bueyes. Era un lugar que no era diseñado originalmente para un altar. Ese lugar había sido diseñado para trillar trigo, para triturar el trigo, para separar el trigo de donde viene, de las vainas, para separarlo. Entonces tenían todo el equipo que se usaba para eso. Pero Dios le revela, le dice: el lugar que se había diseñado originalmente para separar el trigo, para tirar el trigo, hay que convertirlo en un altar. Hay que improvisar ahí un altar y va a cesar la mortandad. Entonces lo que hace David, y dice que ahí en ese lugar, ahí en medio de los bueyes, ahí en medio del montón de trigo, ahí en medio del montón de paja, ahí en medio de algo que no era originalmente diseñado para hacer un altar, ahí improvisó David un altar y ahí adoró a Dios. Y mira lo que dice, versículo 26, la segunda parte dice: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces mira y te voy a leer la misma historia, la menciona en el segundo libro de Samuel. Te voy a leer versículo, segundo libro de Samuel 24, 25. Dice: y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. A consecuencia de que alguien improvisó un altar, recibió una revelación de Dios y dijo: lo que hay que hacer es
improvisar altares. Lo que hay que hacer es convertir lo que no era altar en altar. El lugar que había sido apartado, diseñado para trigar trigo, ese quiero que me lo conviertan en un altar. Y es lo que hizo David. Y cuando David hizo eso, dice la palabra del Señor que el Señor escuchó y respondió de los cielos. Y en el segundo libro de Samuel dice que la cesó la plaga. Los que estamos familiarizados con la palabra sabemos que en el tabernáculo de reunión las cosas eran de oro, eran de plata, eran de bronce, era algo lujoso, algo hermoso. Pero dadas las circunstancias, David tiene ahí en medio del trigo, en medio de la paja, con los bueyes caminando quizás por ahí, es lo que tiene, ahí improvisa. Yo no sé qué materiales usó, de dónde sacó madera, qué es lo que hizo, pero ahí improvisó un altar y ahí invocó el nombre de Dios. Ahí empezó a ofrecer sacrificios. No era un lugar de lujo, pero David no andaba buscando un lugar de lujo. David no andaba buscando un lugar que fuera limpio, porque ese lugar lo más seguro que estaba sucio comparado al templo. Pero David no le importó eso. David lo que quería era levantar un altar para adorar a Dios. Improvisó y dice la palabra que el Señor escuchó su oración, descendió fuego del cielo y cesó la plaga. ¿Todo por qué? Porque convirtió en altar lo que no era altar. Gloria sea al Señor. También Isaac también improvisó un altar. Dice la Biblia, Génesis 26-23. Y de allí subió a Beerseba, versículo siguiente, versículo 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Beerseba significa pozo de 7 o el séptimo pozo. Entonces ahí en ese lugar, en Beerseba, ahí llegó Isaac y ahí él improvisó un altar. Ahí él edificó un altar para adorar a Dios. Ahora, era un pozo. Aquí nos da una figura de que él hizo un altar cerca de un pozo. La mayoría de nosotros quizás no tiene un pozo en la casa. Pero ¿qué puede representar el pozo para nosotros? Sé que algunos que nos están viendo quizás sí, ¿verdad? Pero ¿qué puede representar para nosotros? El pozo obviamente era donde iban a traer agua. Iban a traer agua para bañarse. Iban a traer el agua obviamente para tomar, quizás para lavar la ropa. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo aplicamos a este tiempo esta palabra, esta enseñanza que nos da? Bueno, que en la lavandería edifiquemos un altar a Dios. Allí en la lavandería, mientras está lavando la ropa, ahí ese lugar que fue diseñado para una lavandería, ahí se convierte en un altar de adoración. Ahí mientras están sonando esas máquinas, mientras está sonando esa secadora, o mientras otros quizás están viendo ahí la novela, otros están leyendo otra cosa, qué sé yo, tú ahí estés erigiendo un altar para Dios y convirtiéndolo en un altar de adoración a Dios. Que quizás mientras nos estemos bañando ahí en el lugar, podamos improvisar un altar y decir: Señor, aquí te doy la gloria y te doy la alabanza. ¿Por qué? Porque eso, el levantar, el improvisar altares donde originalmente no había altares, provoca bendición. Provocó que cesara la plaga cuando estaba David atravesando por esa circunstancia. Provocó que a Manoah se le cumpliera la promesa. Provoca bendiciones hermosas cuando nosotros hacemos altares improvisados. De donde no había, lo convertimos en un altar. Entonces, lo que provocó en este caso a Isaac, Génesis 26-24, dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Entonces, cuando Dios vio que Isaac improvisó un altar, cuando Dios vio, permítanme usarlo en este término, cuando Dios vio que Isaac ahí en la lavandería lo convirtió en un altar, cuando Dios vio que Isaac ahí en medio del baño, ahí en medio que estaba bañando, convirtió el lugar en una adoración, dice que se le manifestó, aleluya. No era en el templo, no era un lugar diseñado específicamente, sino que era un altar improvisado, un altar que él lo hizo para que pudieran ese lugar adorar a Dios. Y el haberlo hecho provocó que Dios se le manifestara y que Dios le hablara, le diera una palabra gloriosa y le dice: no temas, porque yo estoy contigo.
¿Te sientes con temor? ¿Te sientes con opresión? ¿Te sientes angustiado? ¿Te sientes frustrado de que no sabes lo que depara el día de mañana a causa de lo que estamos pasando? La palabra del Señor te dice: convierte ese lugar donde estás en un altar. Y Dios puede convertir esa angustia, esa preocupación, esa desesperación, la puede convertir en paz y en gozo. Porque en medio de esa circunstancia Dios se le manifiesta, le dice: no temas. Ahí Dios le habla y le quita el temor y le dice: yo estoy contigo y te voy a bendecir. Ahí en medio de las circunstancias, en el lugar donde estemos, tenemos que improvisar, convertirlo en un altar, y lo que vamos a provocar es que venga Dios y nos traiga de su paz y nos bendiga. Qué lindo que en medio de la angustia Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. A ti que has dicho: pero ¿qué va a pasar? ¿Y cómo voy a salir de esta circunstancia? No sé qué hacer. Oh, amado, lo que tú necesitas hacer es convertir ese lugar de lamento, ese lugar de preocupación, ese lugar de tristeza, conviértelo en un lugar, en un altar. Transfórmalo en un altar, conviértelo en un altar, y ahí Dios te va a llevar paz y te va a confirmar que Él está contigo. Gloria sea al Señor. Ahora, por diferentes hombres hicieron altares por diferentes causas. Por ejemplo, podemos ver de que algunos lo hicieron, como por ejemplo, a ver, te voy a dar unos dos tal vez, porque el tiempo me apremia. Gedeón, Samuel, muchos hicieron altares por diferentes cosas. Jacob dijo: levantemos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Entonces, Jacob hizo un altar, construyó un altar. ¿Por qué? Porque dice: porque Dios me respondió en el día de mi angustia. Noé, dice la palabra, que después del diluvio, cuando pudo salir del arca, también hizo un altar como señal de que era un nuevo comienzo, era algo que volvía a empezar. Entonces, si tú dices: yo ya no quiero estar en esta situación, yo quiero empezar de nuevo, yo quiero otra oportunidad, quiero volver a servir a Dios, quiero recuperar lo que había perdido, lo que tú tienes que hacer es un altar para el Señor. Si Dios te ha librado y estado contigo en la angustia, lo que tienes que hacer es un altar para el Señor. Moisés también edificó un altar después que dice la Biblia que él levantaba las manos y se les cansaba las manos, y cuando él bajaba las manos, el pueblo perdía ante el enemigo que estaba en guerra. Pero dice la palabra que llegaron dos y le levantaron las manos y pudieron vencer y tuvieron la victoria. Y cuando Moisés mira que obtienen la victoria, él va y levanta un altar para el Señor. Y si a ti, Señor, te ha dado la victoria ante muchas circunstancias, que yo sé que lo ha hecho, lo que tenemos que hacer entonces es construir un altar para el Señor. Gloria a Jesús para siempre. Gedeón dice que construyó un altar en un lugar que se llama Abiezeritas. Gedeón, y la palabra Abieserita significa: mi padre es ayuda. Entonces Gedeón construyó un altar, edificó un altar para Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que él era su padre, que de él venía su ayuda. Yo creo que para constructor de altares nadie le gana a Abraham. Abraham era un hombre que Dios le dio, había un altar que había sido diseñado por Dios, que Dios le dijo: aquí me vas a construir ese altar, que es donde iba a sacrificar a Isaac, su hijo. Y entonces Abraham edificó un altar guiado por Dios, donde Dios le dijo. Pero fíjate que cuando leemos la historia de Abraham, no era el único altar donde Abraham iba a ofrecer sacrificios, sino la palabra dice que él levantaba su casa de campaña, donde él vivía, donde él iba, volvía a poner su casa, y ahí volvía a hacer un altar. Se iba de ahí e iba a otro lugar y volvía a levantar otro altar. Y donde quiera que él iba, donde quiera que él ponía su casa, allí él levantaba un altar. Con razón le fue tan bien, amado. Con razón fue tan bendecido. Con razón fue tan prosperado. Con razón fue llamado el Padre de la fe. Con razón la palabra dice que recibió una promesa que de su descendencia iban a salir reyes y sacerdotes, y de ahí, de su descendencia, iban a ser nada más y nada menos que Jesucristo. Pero recibió tantas promesas y tantas bendiciones, porque donde quiera que él iba, se cambiaba de un lugar para otro. Donde quiera que él iba, él levantaba un altar. Él improvisaba altares donde quiera que iba. Nada impedía que él levantara altares, y por eso Dios lo bendijo tanto.
para ir terminando, quisiera meditar en unos minutos en cómo construir un altar. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos habla es de que hagamos altares, que construyamos altares, que improvisemos, que lo que no es altar lo convirtamos en altar. Pero ¿cómo podemos construir un altar? Éxodo 20:24, la palabra nos enseña. Éxodo 20:24 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces la palabra dice: cuando vayas a hacer un altar para adorarme, cuando vayas a construir un altar, le está diciendo la versión Kadosh, dice: para mí solamente necesitan hacer un altar de tierra. Recuérdate que ellos estaban acostumbrados a los altares, era algo de lujo, algo hermoso. Pero Dios le dice, Dios le habla aquí, le dice: si me van a hacer un altar, ese era aparte del altar que estaba en el tabernáculo de reunión. Le dice: aparte, si van a hacerme un altar, yo lo puedo considerar esto como un altar personal, un altar familiar. Entonces le dice: si me van a hacer, a mí, hágame uno de tierra. Como quien dice, no ocupan tanta cosa, no ocupan tanto lujo, no ocupan tanta tecnología. Lo que ocupan, si me van a hacer un altar, háganlo de tierra. Entonces eso le dice algo simple en otras formas, en otras palabras. Entonces le dice: si me van a hacer un altar de tierra, o sea, algo simple, mira, no tenemos que, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo? Simplemente ahí donde estamos, doblemos nuestra rodilla y dice: Dios, a mí hágame un altar de tierra, algo simple, no era algo exagerado, ¿verdad? Entonces no era algo complicado, un altar de tierra. Ahí hagan junten un poco de tierra y ahí me pueden adorar. Entonces, ¿cómo le hacemos un altar a Dios? Es simple. No tenemos que andar buscando cosas tan complicadas y que hacemos esto y que hacemos aquello. Simplemente ahí nosotros humillémonos delante del Señor. Él quiere algo simple. Él quiere un corazón sencillo, un corazón humilde, es lo que Él anda buscando. El corazón contrito, humillado, el Señor no lo desprecia. Entonces dice... Y entonces mira lo que dice la segunda parte del versículo: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré y te bendeciré. La versión Torres Amad dice: en todo lugar consagrado a la memoria de mi nombre, allí iré yo y daré mi bendición. Perdón. Entonces mira lo que dice el Señor: ¿me quieren construir un altar para adorarme? ¿Quieren convertir algo en un altar? Solo lo que necesito es que se humillen. Lo que necesito es que vengan con corazón contrito y humillado. Y ahí donde me invoquen, ahí donde hagan, consagren para mi memoria, dice: allí yo iré y ahí te mandaré bendición. Mira qué hermoso que Dios dice: ahí donde estés, ahí donde tú puedas edificar un altar, ahí yo iré y te bendeciré. Versículo 25. Perdón, da otra opción, dice: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Entonces está diciendo: ok, si no me quieren hacer altar de tierra y me lo quieren hacer de piedras, lo que les pido es que no agarren herramienta, no agarren cincel, no agarren el martillo para darle forma a la piedra. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué causa? Entonces, perdón, dice: si le meten herramientas, si usan herramienta para labrar, para manejar, manipular las piedras, la profanan, ya no sirve para un altar. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué? Y venía a mi corazón de que al usar las herramientas, al usar las herramientas, uno sabría qué forma darle a cada piedra. Porque dice: si la quiero hacer de esta manera, voy a usar esta herramienta. Como si estás trabajando con madera o ahorrando el carro, usted sabe que para esta llave se ocupa esta herramienta, para este tornillo, para esta qué sé yo, se ocupa esta herramienta. Entonces cada quien ya sabe qué herramienta usar conforme a lo que va a hacer. Entonces lo que venía a mi corazón era de que lo que Dios no quería es de que cada quien acomodara las piedras y se viera como ellos querían que se vieran, como quien dice, la apariencia. Dios dice: no, si me van a hacer un altar de piedras, pónganmela así como están. No le corten un pedazo, no la corten a la mitad, no la hagan forma de corazón, no la hagan forma de cruz, no, así como están, póngala. No le metan herramienta, porque si lo hacen ya no funciona para el altar. Mira qué interesante, porque
la palabra dice, gloria sea al Señor, que nosotros somos piedras vivas. Entonces la enseñanza que podemos obtener ahí es de que nosotros somos piedras vivas, piedras para edificar. Entonces Dios sabe qué está diciendo. Si me quieres hacer un altar, no vengas pretendiendo, sé sincero. Entonces primeramente la tierra nos indica algo humilde, ¿verdad? Que nos humillemos. Y las piedras no labradas o no manipuladas, quiere decir, no vengamos tratando de aparentar lo que no somos, sino que vengamos delante de Dios así como estamos, just as we are. Entonces agarramos las piedras, y si la piedra tenía una punta, si la piedra estaba algo áspera, si la piedra tenía forma de triángulo, forma de lo que tuviera la piedra, así la tenían que poner, no la podían manipular, no la podían cambiar. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Yo quiero que hagas un altar donde primeramente vengas con humildad y segundamente que vengas como eres, no vengas pretendiendo, sino que Dios quiere que vengamos con Él y seamos sinceros. Y seamos honestos y le digamos, así estoy, Señor, así es como yo me encuentro, este es quien soy. Porque el Señor conoce todo. El Señor, dice la palabra, que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce toda. Dice el salmista, de lejos conoces mis pensamientos. No podemos ocultar. Entonces, facilito, mira lo que dice Dios. ¿Me quieres hacer un altar? Primero nos insta y nos da la revelación que hay que hacer altares, que hay que construir altares. Pero luego, ¿cómo lo hacemos? Con humildad y con sinceridad. Ahí donde estemos, unos a la par del pozo, otros, dice la Biblia que Gedeón presentó una ofrenda abajo de un árbol. Podemos ver que lo hicieron Samuel, dice que hizo un altar cerca de su casa. Entonces, y especialmente en esos tiempos, qué importante hacer altares del Señor en nuestras casas, convertirlos en un altar de adoración al Señor. Entonces, pero ¿cómo lo hacemos? Dos cosas importantes: humildad y sinceridad. Eso es lo que nos pide Dios. Del lugar donde sea no esté. Especialmente ahora que muchos estamos en casa y a veces en un lugar pequeño hay muchas personas, ¿verdad? Y no, bueno, el baño, amado, convierte el baño en un lugar de adoración. De alguna manera, ingéniate para hacer un altar, gloria sea al Señor, donde puedas ahí improvisar y para adorar y bendecir al Señor. Entonces, otra cosa, versículo 26. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué podíamos aprender de eso? ¿Verdad? Entonces, pero una de las cosas, dice que la versión Las Américas dice, no subirás por gradas, mira lo que dice, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra en él. Esto era el tercer requisito que Dios pedía para construir un altar para Él. Entonces, primero era humildad, segundo era sinceridad, transparencia. Así soy yo, Señor, aquí estoy tal, y reconocer nuestras faltas, confesar nuestros pecados. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y no podemos llegar delante de Dios como que todo está bien y parecer que todo está bien cuando no lo es. Dios dice, no me cambien las piedras, así como están, póngamelas ahí. Y tercero dice que no le hagan gradas para que cuando se suban no se mire la desnudez. Y obviamente está hablando aquí de pudor, de recato, ¿verdad? Pero hay algo más que me hizo ver en esta versión Las Américas, que dice, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra. Mira, entonces lo que está diciendo es, ese altar es mío. Entonces no te subas a mi altar para que se mire tu desnudez. Es mi altar para que no te mires tú, para que no llames la atención tú, sino que el centro principal de ese altar debo ser yo, dice el Señor. No te presentes tratando tú de tomar la atención para ti, sino que si es un altar, en ese altar el que se tiene que llevar la gloria debo ser siempre yo. Entonces debe haber humildad, debe haber transparencia. El lugar no importa, ahí en el baño, en tu carro, gloria sea al Señor, en cualquier lugar donde nos encontremos. La Biblia dice que, como le he dicho, Abraham hacía sacrificio donde quiera que iba.
Y ahí ahí donde quiera que estemos, lo podemos tornar en un altar y podemos ver la gloria del Señor y podemos obtener sus promesas, y se puede convertir en un lugar donde tenemos un encuentro con el Señor. Se puede convertir en una puerta dimensional que nos lleva a otro lugar espiritual, un lugar donde empiezan a visitar ángeles. Ese lugar donde dormimos, ese lugar, ese carro que manejamos, ahí podemos convertirlo en un altar para el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Como ya lo hemos analizado. Y lo último que pensamos, el que se debe llevar la gloria es el Señor. El que debe ser adorado y bendecido, el que debe ser el centro de atracción, siempre debe ser el Señor. Es tan interesante acerca del altar, que aún el altar del holocausto, aún el altar del incienso, que Dios había dicho hasta con medidas y material para el tabernáculo de reunión, tenía unas varas, porque estaba diciendo que eso no se podía estar en un solo lugar, sino que tenía que llevarse de diferentes lugares. Entonces, amado, para terminar, en conclusión, es tiempo, la revelación que el Señor nos da por medio de esta palabra es de que veamos que es tiempo de convertir lo que no es altar en un altar para Dios. Que empecemos a edificar altares. Que empecemos, gloria sea el Señor, a improvisar altares, que los convirtamos en altares. Es tiempo que ahí en nuestro carro empecemos a adorar a Dios. Es tiempo que ahí en el autobús donde estamos, gloria sea el Señor, de ahí aún en nuestra mente vayamos adorando a Dios. Que en medio que nos estemos bañando empecemos a adorar a Dios. Vamos a comer ahí en la mesa, adoremos a Dios. Vamos a dormirnos, adoremos a Dios. Que donde quiera que vayamos, adoremos a Dios. Es tiempo, el Señor nos revela por medio de su palabra, que empecemos a improvisar altares, que donde no había oración empiece a haber oración, que no esperemos a llegar al altar del tabernáculo de reunión, que no esperemos a llegar al altar del templo, sino que desde ya empecemos como hizo Salomón. Él tenía demasiada adoración para Dios y no podía impedir que el hecho de que no podía presentarlo en el altar lo dejara a él, lo detuviera de presentar aquellas ofrendas. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios es muy grande, Dios es demasiado poderoso, y no podemos esperar una semana, 2 semanas, 3 semanas para llegar a este lugar y adorarlo. Ahí donde estemos, empecemos a convertir esos lugares en lugares de adoración. Empecemos a construir esos altares y vamos a empezar a ver la bendición de Dios. David logró que se detuviera la plaga. David logró que descendiera la gloria del Señor. La Biblia dice que cuando el altar estaba derribado, Elías fue y reparó el altar. Y después de que terminó de reparar el altar, dice que descendió el fuego de Dios. Y después de que él reparó el altar y vino el fuego de Dios, dice que él oró a Dios. Y en ese tiempo había sequía, y cuando Elías oró, vino el agua y se acabó la sequía. Quizás has entrado en una sequía espiritual. Quizás te hace falta ese fuego del Espíritu Santo. Quizás lo que ha pasado es que has dejado abandonado ese altar que antes tenía. Pero ha llegado tiempo que lo vuelvas a restaurar. Ha llegado tiempo que lo vuelvas a reparar. Repara tu altar, amado. Repara ese altar. Quizás tú ya tenías un altar, tú tenías ahí un lugar. Y dice la Biblia, me llama la atención, que en ese sacrificio de Elías dice, cuando llegó la hora de la ofrenda. Unas versiones especifican, dice, cuando llegó el tiempo que usualmente se sacrificaba la ofrenda, se presentaba el holocausto. O sea, que había un tiempo donde se presentaba un holocausto, había una hora donde se presentaba adoración a Dios, pero se había dejado de hacer. Pero Elías fue y reparó ese altar, y cuando era hora de presentar holocausto, le volvió a presentar holocausto. Quizás tú tenías un tiempo para adorar a Dios, un tiempo de comunión a Dios, con Dios, y lo has dejado. Pero yo quiero decirte que vuelvas a hacerlo, vuelve a reparar ese altar, vuelve a edificar ese altar, vuelve a esa hora. Quizás te levantabas temprano a orar a Dios, vuelve a hacerlo. Y cuando lo hagas, dice la palabra del Señor, que cuando lo hizo Elías, dice que vino fuego del cielo. A pesar de las circunstancias, descendió el fuego, y después oró y vino la lluvia. Y eso va a provocar que en tu vida se acabe esa sequía, ese desánimo, esa tristeza. Lo que tienes que hacer es reparar el altar, ofrecer el sacrificio como lo hacías antes, y va a venir el fuego de Dios y se va a acabar esa sequía en tu vida. Gracias por escucharnos. Una vez más, comparte la palabra con todos los que tú puedas. Primeramente, el Señor, nos estamos sintonizando el día de mañana a las 6 en punto. Que el Señor les bendiga.